Audiolibros con texto presenta El Testamento de Arthur Gask. A sus 20 años, June Brandon no solo tenía un carácter muy agradable, sino que también era una chica innegablemente hermosa. De aspecto aristocrático, tenía hermosos ojos grises, un perfil atractivo y una tez impecable. Desconocía la identidad de sus padres, pues había nacido en un edificio de apartamentos en un suburbio pobre del norte de Londres. Su madre falleció a las pocas horas de su nacimiento y no dejó rastro alguno sobre la identidad del padre. Como ningún familiar se presentó a preguntar y solo se encontraron unas pocas libras entre las pertenencias de la madre fallecida, la bebé fue llevada a un orfanato público donde pasó toda su infancia y adolescencia. La habían bautizado como June por haber nacido en ese mes. Era tan evidente su superioridad respecto a las demás niñas de la institución que, en lugar de ser enviada al servicio doméstico a los 16 años, la colocaron en la enfermería como enfermera en prácticas. Unos 2 años después, una adinerada y noble patrona del orfanato se enteró de la valía de June y sugirió aceptarla como enfermera asistente. En consecuencia, June fue instalada en Roding Hall, una gran casa cerca de Brighton, para atender a Lady Sandal, la viuda anciana y sin hijos de Sir James Sandal, quien había sido un alto funcionario del Servicio Civil Indio. Lady Sandal, una mujer de muy mal carácter, era alternativamente amable y severa con June, pero también le complacía contribuir a la educación de la niña, instruyéndola constantemente y animándola a estudiar las mejores obras de la literatura inglesa. Además, al encontrarla tan rápida e inteligente, pronto la tuvo como secretaria privada, dándole una habitación para ella sola y dejándola tomar todas sus comidas con el ama de llaves. Por otra parte, cuando Lady Sandal estaba de mal humor, su señoría era muy dura con June. Se enfurecía por las cosas más triviales y a menudo encontraba faltas injustamente. Dominante con todos, sus sirvientes le tenían mucho miedo, con la única excepción de Fordyce, el anciano mayordomo que la había servido a ella y a Sir James durante casi 30 años. Fordyce, un hombre refinado e incluso de aspecto distinguido, parecía tener una influencia moderadora sobre su señora, y se decía que ella a menudo lo consultaba sobre sus asuntos privados. Con poco más de 60 años, cuando June acudió a ella, Lady Sandal se encontraba mal de salud y padecía graves problemas cardíacos. Su médico le había advertido repetidamente que no se dejara llevar por sus emociones. En otras palabras, que intentara controlar su temperamento. Solo tenía 2 parientes, ambos sobrinos. Uno rondaba los 40 y era un adinerado corredor de bolsa de la ciudad, pero el otro, Reggie Wentworth, de tan solo 22 años, era el favorito, como era debido, ya que no tenía todavía ningún medio para valerse por sí mismo. Estaba a pocos meses de obtener el título de médico. Era un joven apuesto y varonil, pero tenía que tener mucho cuidado con sus pasos para conservar el favor de su irascible tía. June se dio cuenta plenamente de lo afortunada que había sido de llegar a Lady Sandal, pues después de 2 años en la gran casa descubrió que se había educado tanto
que podía defenderse muy bien con cualquiera de las personas de la sociedad que visitaban a su empleadora. Así que, soportando sonriente los frecuentes ataques de mal humor de esta última, estaba realmente feliz y contenta. Pero más contenta estuvo cuando el joven Reggie comenzó a venir con frecuencia a la casa. Como era natural, los dos se enamoraron y muy pronto surgieron oportunidades de verse a solas, a veces en el jardín, cuando Lady Sandal estaba en la cama, y a veces, en ocasiones mucho más raras, cuando June tenía el día libre y podía pasarlo en Londres. Sin embargo, debían tener mucho cuidado de que Lady Sandal no supiera nada de lo que estaba sucediendo, ya que no ocultó que, como heredero suyo, tenía ambiciosos planes matrimoniales para Reggie, su sobrino. De hecho, como si sospechara algo, le advirtió con severidad contra June. «Manténla a distancia, muchacho», le ordenó con severidad, «y cuida que no te dé falsas esperanzas. Es bastante guapa, lo admito, pero no voy a permitir que te relaciones con una chica con su pasado, o perderás hasta el último centavo que pienso dejarte. Así que acéptalo sin rodeos ni excusas». Reggie no se lo tomó en serio, tan enamorado estaba, pero unos 3 meses después ocurrió lo peor para los jóvenes amantes. Una noche, Lady Sandal encontró a Reggie en la habitación de June. Como Lady Sandal no se sentía bien, se había acostado temprano, pero no podía dormir. Sobre las 11 había ido a la habitación de June con la intención de buscarla para darle un recado. Al abrir la puerta sin contemplaciones, como era su costumbre, para su asombro, vio a June sentada en las rodillas de Reggie en un sillón situado frente al fuego. Por un largo momento se quedó atónita y luego le gritó a Reggie: «¡Joven canalla!», mientras que a June le dirigió una palabra horrible. Consternados, los dos se pusieron de pie de un salto. «Pero no pasa nada, tía», gritó Reggie. «Estamos casados como Dios manda. Nos casamos hace más de un mes». «¿Casados?», gritó Lady Sandal. «¡Ay, jovencito idiota!». Casi se ahogaba de rabia. «Entonces salgan los dos de esta casa de una vez. No se quedarán aquí ni un minuto más, y no volveré a tener nada que ver con ninguno de los dos. Reúnan sus cosas inmediatamente y váyanse». Y de pie en la puerta les soltó todas las palabras insultantes que se le ocurrieron, despertando a toda la casa con sus gritos. Tras librarse de ella, Reggie pidió un taxi y en menos de media hora los llevaba a él y a June a un hotel. A la mañana siguiente, mucho antes de las 8, Lady Sandal llamó a su abogado, el señor John Litchfield, en Londres, con la intención de ordenarle que redactara un nuevo testamento, dejándole todo a su otro sobrino, Samuel Gorringe. Pero para su gran disgusto, el abogado estaba fuera de la ciudad y no regresaría hasta dentro de un par de días. Sin dejar nada al azar, inmediatamente redactó otro testamento en el papel con membrete de la casa. Decía: «Revoco todos los testamentos anteriores. A mi sobrino Reginald Wentworth le dejo la suma de un chelín. A su esposa, antes conocida como June Brandon y durante 18 años interna en el orfanato público de Waltham, una institución principalmente para niños nacidos fuera del matrimonio, le dejo también un chelín para la manutención del bebé, que sin duda ya está en camino. El resto de mis bienes y efectos personales serán para mi sobrino Samuel Gorringe».
Se citó a Fordyce y a la cocinera, la señora Humphrey, para que fueran testigos de su firma, y luego ella misma se hizo llevar a la oficina de correos y envió el testamento por carta certificada a Londres. Al regresar a casa, después de tantas emociones, el médico le había aconsejado que no se dejara llevar por su temperamento, sufrió un colapso total, por lo que llamaron a su médico para que acudiera urgentemente. Su corazón fallaba, estaba muy débil y sin respuesta al tratamiento falleció durante la noche. A la mañana siguiente, el señor Litchfield mandó llamar a Reggie y le contó sobre el Nuevo Testamento. «Lo siento mucho», dijo, «pero solo habrá un chelín para usted y otro chelín para su esposa. El testamento que ella misma redactó es perfectamente válido y toda la herencia, unas 65.000 libras, pasa a su primo. Es un testamento injusto y rencoroso, sobre todo porque sé que Lady Sandal prometió a su padre de usted, justo antes de morir, que lo cuidaría de por vida. Aún así, no hay vuelta atrás con su decisión». Reggie tenía en alta estima la capacidad del señor Litchfield y de inmediato perdió toda esperanza de conseguir algo. Por eso se sorprendió mucho cuando, aproximadamente una semana después, un joven abogado de Brighton, Charlie Jackson, fue a Londres expresamente para verlo y sugerirle que impugnara el testamento. Jackson apenas tenía 24 años y apenas unos meses antes había sido admitido en el ejercicio de la abogacía, teniendo unas prácticas en un bufete de abogados. Reggie lo conocía solo de coincidir en el club de tenis. «Pero me dicen que no tengo ninguna esperanza en el mundo», dijo Reggie. «Ah, pero creo que sí», dijo el otro. «Eso demuestra rencor y además su primo podría estar dispuesto a ceder». «¿Él? No», se burló Reggie. «Nunca nos hemos llevado bien». Negó con la cabeza. «No, Jackson, no se lo discuto. Para empezar, no tengo dinero». «Pero no se preocupe por el dinero», dijo Jackson. «Claro que no es ético que acepte el caso sin más, pero si está de acuerdo, lo financiaré todo y si no sale nada, prometo no enviarle ningún cargo». Sonrió. «En cualquier caso, será una publicidad espectacular para mí». Con estos términos, Reggie se mostró conforme y, en consecuencia, fue notificado a los abogados de su primo que el testamento sería impugnado. Cuando llegó el día de la vista en la corte, todos en el tribunal estaban sumamente divertidos ante la idea de que un abogado rural con tal infantil aspecto se enfrentara al poderoso Jarvis Romilly, uno de los más eminentes abogados del rey en el Tribunal de Sucesiones. Sentían gran curiosidad por saber exactamente qué línea de acción tomaría. Lord Royston presidía el procedimiento. Como cuestión de formalidad, primero se presentó el testamento de la mujer fallecida y la señora Humphrey, la cocinera, entró en el estrado de los testigos para testificar sobre haber estado presente en el momento de la firma de la testadora. «¿Y usted vio a su señora firmarlo?», preguntó el consejero del rey. «En presencia de su compañero de servicio, el señor Fordyce, y usted estampó su firma en presencia de ambos». «Sí, señor, lo hice», respondió la cocinera, y el consejero del rey se sentó de inmediato. El joven señor Jackson se puso de pie. ¿Y Lady Sandal parecía estar perfectamente capaz de saber lo que estaba haciendo esa mañana?
Oh, sí, señor, respondió la cocinera. No estaba de buen humor, pero sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y el señor Jackson también tomó su asiento mientras la señora Humphrey procedía a abandonar el estrado de los testigos. Entonces llamaron al mayordomo, quien rápidamente entró en el estrado de testigos. Se le preguntó si él también había presenciado la firma de Lady Sandal en presencia de la cocinera. Al responder afirmativamente, el consejero del rey volvió a sentarse. «¿Ahora, señor Fordyce?», preguntó el joven Jackson. «¿Le pareció su señora en un estado de agitación inusual cuando firmó?». El mayordomo reflexionó. «Bueno, en cualquier caso, señor», respondió, «ella estaba...». «No fue así el momento antes de que ella firmara», sonrió. «Pero como no la vi escribir su nombre, no puedo decir cuál era exactamente su condición en ese mismo momento». Parecía que el señor Jackson no podía creer lo que oía. «¿Qué?», exclamó. «¿Ahora nos dice que no vio firmar el testamento a Lady Sandal?». «En realidad no, señor», dijo el mayordomo, «porque justo cuando ella tomó el bolígrafo para firmar, pensé que oí el timbre de la puerta principal y salí a mirar. Fue solo un momento, pero cuando regresé, tanto ella como la señora Humphrey ya habían firmado». «Así fue. La señora Humphrey presenció la firma antes que yo. De lo contrario, yo tendría que haber firmado primero». Un silencio estupefacto llenó la sala. Era como si todos los presentes se hubieran convertido en imágenes esculpidas. El señor Jackson fue el primero en recuperarse, y con tristeza sonrió y se volvió hacia su señoría. «Entonces, con esto concluye mi caso, señoría, y no será necesario que proceda más. El testamento no se ejecutó correctamente y por lo tanto no es válido». Y se dejó caer en su asiento. Jarvis Romilly se puso de pie de un salto. «Pido, señoría», gritó con fiereza, «que el testigo anterior sea detenido antes de que haya tenido tiempo de salir del recinto del tribunal». Y, a una señal del juez, un ujier salió apresuradamente. El consejero del rey se volvió amenazadoramente hacia el mayordomo. «Ahora, señor», declamó, «después de haber testificado bajo juramento que vio a la difunta poner su firma en el testamento, ahora dice que no estaba presente cuando ella firmó». El mayordomo parecía muy asustado. «Sí, señor. Lo siento, señor. Fue un error, pero pensé que había presenciado la firma correctamente, ya que cuando volví, la tinta de las otras firmas todavía estaba húmeda». El consejero del rey habló entonces en voz baja, casi con un tono sedoso, y luego preguntó: «¿Por casualidad le mencionó al señor Wentworth exactamente lo que había sucedido?». «No, no, señor», exclamó Fordyce, «nunca se lo mencioné. No lo he visto ni he hablado con él desde aquella noche en que salió de la casa». Y no parecía que las preguntas que le hicieron ahora pudieran hacerle contradecirse. La señora Humphrey fue llamada de nuevo. «Ahora, señora», dijo Romilly con un tono agradable, «nos dijo que su señora firmó el testamento en su presencia y la del señor Fordyce. ¿Es así, no?». «Sí, señor», respondió la cocinera. «El señor Fordyce estaba de pie a su lado», continuó el consejero del rey. «Sí, señor», respondió la cocinera otra vez, y luego, con una mirada de sorpresa en su rostro, añadió rápidamente: «No, señor, no todo el tiempo. Yo recuerdo ahora que salió un momento para atender la llamada».
¿Antes de que su señora firmara?, preguntó Romilly, y la corte quedó tan silenciosa y quieta como una tumba. Sí, señor, asintió la cocinera, y antes de firmar también. Recuerdo que había escrito nuestros nombres cuando regresó. Totalmente desconcertado por su corroboración de la historia del mayordomo, el consejero del rey intentó por todos los medios debilitar su testimonio hasta que finalmente su señoría intervino. No creo, señor Romilly, dijo, que sirva de algo que siga interrogando a la testigo. Ella sin duda dice la verdad. El testamento es inválido y por lo tanto me niego a conceder la sucesión. Pero, señoría, protestó el consejero del rey, la intención del testador es tan clara y no es justicia así. Pero ¿cuántas veces no he tenido que dar explicaciones?, interrumpió su señoría con cansancio, que es ley lo que tengo que impartir en este tribunal y no necesariamente justicia. No, me niego a conceder la sucesión. Por tanto, Reggie Wentworth es el heredero legítimo siguiendo las disposiciones del testamento anterior. Semanas después, un día, el mayordomo Fordyce fue a ver al joven Reggie. «Estoy tan contento de verlo», dijo éste. «No he podido averiguar dónde estaba y me gustaría hacer algo por usted». El mayordomo negó con la cabeza. «No, gracias, señor. Tengo todo lo que necesito. Según el testamento de mi difunto amo, recibí 2000 libras cuando murió. Solo he venido a aclarar algunas cosas». «Bueno», dijo Reggie, «tengo mucho que agradecerle, ya que salió accidentalmente de la habitación cuando se estaba firmando el testamento». «Pero no fue un accidente, señor», dijo el mayordomo con gravedad. «Salí a propósito de invalidar el testamento. Solo fingí creer que había oído la llamada, pues, conociendo la impaciencia de Lady Sandal, estaba seguro de que firmaría sin esperar a que regresase». Reggie estaba horrorizado. «¿Pero le ha contado esto a alguien más aparte de mí?», preguntó. Una luz repentina lo iluminó y su mano salió disparada acusadoramente. «Ah, ya lo sé. Se lo dijo al señor Jackson». Fordyce asintió. «Sí, señor. Y ambos pensamos que sería mejor no mencionarlo. Se lo digo entonces para que la otra parte no pueda sugerirlo. No hubo ninguna conspiración entre nosotros». «¿Conspiración entre nosotros?», exclamó Reggie asombrado. «¿Qué demonios? Quiere decir, no le interesaban ni el testamento ni yo». «Tal vez no tanto en usted, señor, estaba yo interesado», dijo Fordyce, «pero sí ciertamente en su esposa, ya que resulta que ella es mi sobrina». «No, no. Ella no lo sabe y no deseo que lo sepa. Solo lo menciono ahora para que sepa que no tiene por qué estar avergonzado de ella. Su madre no era ninguna de esas cosas horribles que ella cree. Venimos de una buena familia de hacendados y mi hermana era maestra de escuela cuando el caballero, que es el padre de su esposa, la conoció». «¿Se casaron?», preguntó Reggie con voz ronca. «No, señor», respondió Fordyce, «pero estoy segura de que lo habrían hecho si el joven Lord Rutland, el padre de su esposa, no hubiera sido asesinado en el campo de caza antes de que se supiera lo que iba a pasar». La voz de Fordyce tembló. «Estuve en la India durante 20 años y no supe nada de la desgracia de mi pobre hermana hasta que regresé hace 4 años. Entonces, con gran dificultad, descubrí a June alrededor de junio y la rastreé hasta el orfanato». «No fue casualidad que viniera a ver a Lady Sandal», continuó Fordyce.
conseguí interesarme por el orfanato fingiendo que conocía a la matrona y luego sugerí que contratara a June como su enfermera asistente. El mayordomo se levantó para irse. Una cosa más, señor. Acabo de enviar a June, de forma anónima, por supuesto, una fotografía antigua de su padre y su madre tomada en un baile del condado hace 24 años. Los reconocerá a ambos por su semejanza con ella. Adiós, señor, y le deseo mucha felicidad. Zarparé hacia Australia mañana y ninguno de los dos me volverá a ver. Y con un cálido apretón de manos, los dos hombres se separaron. Esa noche, muy emocionada, June le mostró a Reggie la foto que acababa de llegar. Era una foto tomada en la pista de baile de un salón. Y debajo estaba escrito: tu padre y tu madre, ambos fallecidos. Me pregunto quién lo envió, exclamó June. Pero ay, Reggie, ¿no son ambos guapos? ¿De verdad crees que son mi padre y mi madre? Y cuando su marido asintió enfáticamente, ella continuó: ¿pero no es extraño? Mi madre de alguna manera me recuerda... ¿A quién crees? ¿Por qué? Fordyce. Y después de otra larga mirada a la fotografía, Reggie estuvo de acuerdo con ella otra vez.